Buenas tardes, buenos días o buenas noches a la hora que ustedes vean este video. Que el Señor les bendiga. Amigos y hermanos, quería enseñar, ¿verdad?, sobre este tema que realmente se habló hace 2 días. Mi hermano Oscar estuvo comentando sobre este versículo y la verdad que me dejó mucho ¿verdad?, que pensar, y le pedí al Señor, ¿verdad?, qué tema podía enseñar, y ya que esta inquietud pues me quedó porque en el grupo que tenemos, ¿verdad?, se comenta, y el hermano Pablo estaba en el grupo que tenemos, ¿verdad?, se estaba comentando de que esto nos enseña, y la verdad que es cierto. Lamentablemente muchos piensan o pensarán cuando vean este video que es herejía, y también como es una cosa, entre comillas, nueva, no es de Dios, el cual es muy no es cierto, porque la palabra del Señor lo habla, y vamos a explicar esto para que entiendan y ustedes verifiquen, por favor, pero por favor anoten los versículos y vamos a leer juntos, ¿verdad? Y ustedes también pueden hacerlo eso en su casa y orar y pedirle al Señor qué es lo que les quiere mostrar, porque hay mucha confusión, hay mucho legalismo, y el legalismo no deja a la persona, ya sea cristiano, salvo o no salvo, ¿verdad? Porque no siendo salvo y escucha las falsas doctrinas, sinceramente les digo, y esto es pura verdad, el oyente incrédulo no escucha el verdadero evangelio, y esta alma se pierde, ¿verdad? Creyendo que uno tiene que alcanzar la salvación o ganarse la salvación por medio de las obras. Ahora en estos tiempos se da un evangelio corrupto, el cual enseñan que sí, Cristo murió por nuestros pecados, pero debemos de permanecer en los mandamientos, debemos de bautizarnos para ser salvos. Otros dicen que si no hay bautismo no es parte, el bautismo no es, perdón, la salvación sin el bautismo no va completa. Imagínense hasta dónde estamos. También, si no permanecemos en la doctrina de Cristo, no somos salvos. Si no, ¿cómo les diría? Si nosotros no seguimos los mandamientos del Señor y un hermano se aparta, es porque nunca fue salvo. Miren, yo quiero que meditemos bien esto, ¿verdad? Como dice el tema, ¿puede pecar el alma al haber obtenido la vida eterna? Yo quiero que se hagan esa pregunta. Y vamos a leer un versículo, y de ahí vamos a sacar las concordancias y vamos a ir desarrollando, ¿verdad?, esta controversia que hay en el mundo. Lamentablemente, ¿verdad?, muchos hermanos están dormidos porque se les ha enseñado erróneamente, y esto no es una casualidad, sino que es un arma del enemigo para apartar a muchos y que muchos no se salven. Porque hay hermanos que no son hermanos falsamente, ¿verdad? Ellos son integrados a una iglesia solo por haber creído en el evangelio que se les ha dado, el cual no es el evangelio de Cristo, sino que se les ha dado el evangelio de Cristo más las obras. Entonces, no han escuchado, no les ha impactado el evangelio de salvación,
el cual el Evangelio de Salvación lo que hace es, eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Y claramente lo describe ahí el Señor, qué es lo que hizo Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo, ya la persona, ya abiertamente cuando entiende, porque su corazón humilde está abriendo, ¿verdad? Esa puerta cuando el Señor dice que Él toca las puertas, ¿verdad? Entonces la persona cuando está dispuesta a escuchar y el Espíritu Santo le revela, esta persona, por su decisión que ha tomado de aceptar lo que es Jesucristo y creer lo que Jesucristo ha hecho, el Espíritu Santo sella a esta persona. Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Verdad? Entonces, este es el nacimiento espiritual. Pero vamos a leer primero, primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. ¿Verdad? Y vamos a... Pero voy a irme a... Aquí. Ok. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 9. Escuchen lo que dice aquí. Todo aquel que es nacido de Dios no peca. Porque su simiente permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Vamos a dejarlo así. Hay muchas religiones, es cierto, pero solo hay un evangelio. Solo hay un evangelio. Y no sé si ustedes se han fijado que todas las religiones se basan en que tú tienes que hacer algo. Y ese algo no te dice por fe, te dice fe más obras. Es que tú tienes que hacer esto, sí, Cristo murió, pero tienes que permanecer en algo. Entonces estás permaneciendo en tus obras, el cual es falso, ¿verdad? Y como dice aquí en el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ustedes dirán, ¿pero quién no puede pecar? ¿Sí? No podemos pecar. No peca. El alma no peca. Y vamos a leer esto. ¿Por qué? Y vámonos al capítulo 1 de Juan, versículo 12. Disculpen aquí, que estoy usando la Biblia en línea para ir más rápido. Ok, entonces vamos al capítulo 1 de Juan. Y nos vamos al versículo 12 y 13. Y dice así. Y más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero entiendan lo que es creer en su nombre. ¿Cómo se le dio a Jesucristo? Se le llamado Cristo. Pero ¿qué es lo que hizo Cristo? ¿Verdad? El significado. Cristo, ¿verdad? De dar su vida por nosotros, ¿verdad? Pagar por nuestros pecados. No es de solo, yo creo en Jesús y ya soy salvo. No. La Biblia habla claramente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, ¿verdad? Todo lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? En 4 versículos es muy claro la palabra del Señor. Muerte por nuestros pecados, crucificado, ¿verdad? Por nuestros pecados. Y Él resucitó al tercer día. Y ahora está a la diestra del Padre. ¿Ok? Entonces, eso es todo. En esto se basa el Evangelio. En creer en lo que Jesucristo hizo. ¿Ok? Pero miren lo que dice aquí. Mas a todos los que le recibieron, versículo 12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La obra es solamente de Dios. La obra es solamente de Dios. Debemos de recordar que la circuncisión no es por mano. O sea, no es de cortar el prepucio, ¿verdad? Nos hace hijo de Dios. No es al cortar el prepucio no nos hace hijo de Dios. Al bautizarte en agua no te hace hijo de Dios. Esto sucede al creer, ¿verdad? Y la circuncisión es hecha por Dios. Y esto es espiritual, ¿verdad? Hay un gran ejemplo que el Señor nos da en Juan capítulo 4 sobre la samaritana. En el momento, ¿verdad?, que Jesucristo, él tenía sed y llegó al pozo donde estaba una samaritana sacando agua. Y Jesucristo tuvo una conversación con ella. Vayamos a Juan capítulo 4, versículos 7 y 14. Y vamos a leer esto. Dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esto ocurre al instante de creer, ¿verdad? Al instante de creer el Evangelio. Ok. Ahora leamos qué es lo que dice en el capítulo 7 de ahí mismo del libro de Juan, 37 al 39. Capítulo 7 de Juan, 37 al 39. Y vamos a ver qué es lo que dice. Dice, en el último día, el gran día de la fiesta, se puso en pie. Perdón. Sí, Juan 7, 37, 39, perdón. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Esto dijo, escuchen bien esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, el Espíritu Santo no podía ser dado, ¿verdad? Porque recordemos que el Espíritu Santo no permanecía en los creyentes, ¿verdad? El Espíritu Santo entraba y salía, ¿verdad? Entonces, es una gran diferencia aquí, ¿verdad? Ya de Jesucristo, después de haber dado su vida, el Señor, después, ¿verdad?, de lo que hizo el Señor a cumplir con la ley, ¿verdad?, dio su vida, fue resucitado y ahora está a la diestra del Padre. Entonces el Señor, recordemos lo que dijo a sus apóstoles en capítulo 1 del libro de los Hechos, que Jesucristo, ¿verdad?, cuando Él se fuera, Él enviaría el Consolador, el Espíritu Santo.
Entonces, todos los hermanos fueron llenos del Espíritu Santo. Podemos ver en el libro de los Hechos, ¿verdad? Un libro de transición, cómo se daba el Espíritu Santo. Se dio por medio de imposición de manos, ¿verdad? Y también podemos ver algo muy diferente que sucedió a Cornelio, que el apóstol Pedro no puso las manos en Cornelio, sino que el Espíritu cayó directamente sobre Cornelio al instante. Cuando aún Pablo estaba hablando, el Espíritu Santo cayó, o sea, selló a Cornelio, ¿verdad? Podemos leer allí en ese capítulo 10 del libro de los Hechos. Ahí explica claramente, ¿verdad?, que Cornelio era un creyente y temeroso del Señor. Entonces, eso es lo que hace el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo. Cuando una persona está decidida a abrir su corazón, el Señor siempre va a enviar a alguien. Eso es 100% seguro, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que cuando Pedro, los apóstoles predicaban, ¿verdad?, muchos se compungían sus corazones. Entonces, algo que les decía, ¿verdad? Y entonces el hombre, al compungirse, el hombre eso significa que el hombre estaba dispuesto a escuchar. Y cuando el hombre está dispuesto a escuchar, el Espíritu Santo le revela qué es lo que hizo realmente Jesucristo. Igual me pasó a mí, todos los hermanos que son salvos, han sido salvos, hemos experimentado esto. Es algo inexplicable. Al instante de ser salvo, una paz viene sobre uno que sobrepasa todo entendimiento. Esto no puede ser fácilmente explicado, porque esto tiene que ser una experiencia, es una experiencia que pasamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Es inolvidable. Entonces, el Espíritu Santo siempre va a actuar. O sea, el Espíritu Santo predica, ¿verdad?, a Cristo, ¿verdad? Porque es lo que hace el Espíritu Santo, revelar al Señor Jesucristo. Entonces, el hombre, cuando está dispuesto, el Espíritu Santo entra, ¿verdad?, a explicar. Y esa es una decisión de cada uno, ¿verdad? Y podemos ver aquí, ¿verdad?, que esa agua viva está hablando que es el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo llega a morar, ¿verdad? Llega a morar. Ahora, se dice también en el libro de Zacarías que el Señor Jesucristo en el reino del milenio, cuando esté sentado en el trono, van a salir de su trono ríos de agua vivas. Y esto miren qué belleza. Vamos a hablarlo tal vez en otro video, pero estos ríos de agua vivas que van a salir del trono del Señor, han escuchado del mar muerto. El mar muerto ya no va a ser muerto, van a haber vidas, van a haber de todo, ¿verdad? Ahorita el mar muerto es tan salado que no es imposible de que haya vida. Pero la palabra del Señor dice en Zacarías claramente que van a salir del trono del Señor aguas que van a curar todas las aguas del mundo. Entonces, y esto va a pasar, ¿verdad?, al tiempo del Señor, ¿verdad?, cuando ya Él haya venido, ¿verdad?, a rescatar a Israel y a dar la recompensa al mundo, ¿verdad?, todos por los que no aceptan el Evangelio. Porque si el hombre que no acepta el Evangelio, significa que no quiere nada con Dios, no quiere pasar. Entonces, ¿cuál es? Yo no entiendo esto. Si ellos no quieren nada con Dios, entonces, ¿por qué van a estar en un lugar donde es propiedad de Dios, pero ellos quieren obtenerla a su propia cuenta? Eso es imposible, ¿verdad? Entonces el Señor siempre va a apartar a los suyos. Imagínense que el fin del mundo, el año de la tribulación, 7 años, es una misericordia del Señor. Es una misericordia del Señor.
claro, hay castigo, hay caos. Pero ¿saben qué? Esto el Señor lo permite para que el hombre despierte. El hombre está demasiado distraído en estos tiempos que no quiere nada de Dios. Y solo cortando todo esto que nos mantiene unido a algo que nosotros no queremos dejar. Es lo único es la única manera que Dios puede hacer esto. Para que escuchemos y el hombre entre en razón. El hombre entra en razón. Eso es misericordia. Porque el Señor puede venir y destruir a todos los que le rechazaron. Y se acabó. Se acabó. Pero no. Por eso les digo, eso es misericordia de Dios. Ahora vamos a... leamos sobre el nacimiento espiritual. Miren lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 23. Pedro. Perdón. 18 al 23 dice aquí. Ok. Dice así. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preordinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Miren lo que dice aquí en el versículo 18. Sabiendo que fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preordinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, quienes por él creéis en Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, no en nuestras obras. Escuchemos bien, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad. ¿Cuál es la obediencia de la verdad? El Evangelio. Se te predicó el Evangelio, tú creíste, entonces en ese instante el Señor purificó tu alma y te ha dado la santidad de Cristo. Por eso la salvación no se puede perder, porque es la santidad de Cristo que mora en nosotros. El alma es cortada del cuerpo pecaminoso y ya llega a ser el parte de Cristo. Porque creen ustedes que el Señor nos llama, nosotros somos parte de su cuerpo. Ya no somos del diablo, somos parte del cuerpo de Cristo. Entendamos eso, ¿verdad? Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Por la palabra de Dios, no por tus obras. ¿Escucharon? Por la palabra de Dios. El Evangelio, que es lo que hizo Cristo por nuestros pecados, por todos nosotros, ¿verdad? ¿Entendemos esto? Ahora, hay muchos lamentablemente no entienden qué es lo que ha hecho el Señor. Al momento de aceptar el Evangelio de Jesucristo, el Señor ha separado el alma de la carne con su sello. Un ejemplo,
si nosotros que pecamos a diario, y esa es la realidad, porque es así, no digo que debemos de pecar como justificación, sino que aunque evitemos lo más que podamos, aún seguimos pecando. Y es la realidad. Entonces, si fuera así, ninguno de nosotros entraría al cielo. Primero que la carne siempre peca y quiere pecar, y el alma que se sujeta a la carne estaría pecando. Pero no es así. Esto sucede antes que el creyente fuera salvo. El alma ya no peca. Entiendan esto. El alma ya no peca. Pero, entiendan esto. Nosotros cuando le damos lugar a la carne de sus concupiscencias, nosotros somos reprendidos, no hacemos caso, el Señor nos va a dar corrección. Ahora, si hay pecados de muerte, que son los que el Señor no pide a los hermanos que oren por él, por ejemplo, fornicación, adulterio, ¿verdad? Si el hermano no se arrepiente, el Señor nos lleva antes de tiempo. ¿Me explico? Para que el alma sea salva. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5. Busquen eso, ¿verdad? Ahora, para que entiendan con claridad, el Señor, al momento de creer en su evangelio, Él nos sella, el cual es la circuncisión espiritual. Es ahí donde el alma es separada de la carne. El alma es separada de la carne. Leamos lo que dice sobre la circuncisión. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 11. Colosenses 2, 8 al 11. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El peso que ponen los hombres, ¿verdad? Porque la palabra del Señor es simple, la palabra del Señor es paz y no tiene confusión, ¿verdad? Versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. ¿Qué significa plenitud? Perfección. Perfección. Y vosotros estáis completos en Él, Jesús, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo. ¿Ya vieron? Esto no es invento mío. Que el Señor, este hereje, está hablando que el alma es separada del cuerpo. Aquí lo está diciendo la palabra del Señor. En el versículo 11, en quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo. El Señor ha hecho eso. Eso es lo que significa ser circuncidado. Esto no es de prepucio, esto es espiritual, por medio del Señor Jesucristo. En el versículo 11 hay algo que podemos ignorar, no podemos ignorar, ¿verdad? Ya lo leímos. O sea, separados del cuerpo pecaminoso, carne, y apartados para Cristo. Recordemos que todos los que somos salvos pertenecemos al cuerpo de Cristo, ya no al cuerpo físico. Leamos qué nos dice el apóstol Pablo sobre el pecado de la carne y su batalla. En el capítulo 7 de Romanos, 7 al 25, vamos a leer. Romanos 7, 14 al 25, perdón. Ok. Vamos a ir leyendo esto, ¿verdad? Ok. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido debajo del pecado. Imagínense que la ley es espiritual. Y si faltamos una, ya pecamos. Entonces, ¿quién se puede salvar? Eso es lo que yo quiero que ustedes mediten. ¿Quién se puede salvar?
no podemos salvarnos por nuestras obras y todos los días pecamos. Y si hago, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo el pecado. Pues lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Impulsado por qué? ¿Por el Espíritu Santo? No, por la carne. Si el Espíritu Santo se contradice contra la carne. Y yo, de manera que y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien lo hace. Escuchemos bien. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Es la carne. Ya vieron que hay una separación. Hay una separación. El alma no puede pecar. Si no, llamaríamos mentiroso a Cristo. El alma es de Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. Por favor, mediten esto, porque si ustedes están dependiendo de que haciendo buenas obras, nunca van a vivir tranquilos. Esa es la paz que tenemos nosotros. Nosotros batallamos. Todos los días sufrimos. Pero hay una esperanza para todos. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan, para que encuentren paz. Porque Jesucristo es el que da esa paz. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que todos los que están en Cristo, o sea que no hay condenación para todos los que están no hay condenación para todos los que están en Cristo. No hay condenación. Nadie nos puede condenar. El diablo nos puede condenar si el Señor ya lo venció. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hallo pues esta ley, escuchemos aquí, hallo pues esta ley que cuando quiero hacer bien, el mal está en mí, la carne. Porque según el hombre interior, Espíritu Santo, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, el Espíritu Santo, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, el alma, el corazón, ¿verdad? Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero esto es estimulado por el Espíritu Santo. Mas con la carne a la ley del pecado. Existe el pecado en la carne, ya el alma no. Entiendan esto, por favor. Yo sé que van a dormir tranquilos. Miren, vamos ahora, leamos en Romanos, capítulo 3, versículos 7 al 8. Romanos 3. Perdón. 3, 7 al 8. Aquí hay algo muy importante. Yo sé que nuestros hermanos, los que me escuchan, los que entendemos lo que significa es ser libre, yo sé que ellos van a entender esto. Mira lo que dice aquí el versículo 7 a 8. Romanos 3, 7, 8 dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Miren aquí. Pablo no se consideraba pecador, pero no está hablando en sus acciones. Entiendan esto. Es el alma. El alma. Porque no. Miren, una persona que no entiende
lo que es el evangelio, no va a entender esto. Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Por qué? ¿Por qué soy juzgado como pecador? Pero dicen, podrían ustedes, pero sí que Pablo dice que él era el maestro de los pecadores, o sea, el principal de los pecadores. Sí, pero es que Pablo no está hablando de su carne, está hablando del alma, porque la santidad ha recibido por medio de Cristo, no por sus obras. Si él se deleita en la carne, pues nos lleva a la muerte. ¿Me explico? Entonces dice, ¿y por qué no decir, como somos difamados, y algunos afirman que decimos, hagamos males para que vengan bien? La condenación de los cuales es justa. ¿Saben qué significa esto? Aquí el apóstol Pablo, acusado por el evangelio, porque los que difaman lo acusan que el evangelio que predica lo hace ver que es libre para pecar. Y esta es la mentalidad del religioso. El cual es normal de una persona religiosa porque no cree que el evangelio lo ha limpiado totalmente de todos los pecados. Este es el evangelio de Cristo. Los pecados son borrados, pasados, presentes y futuros. Esto no es tolerable para el no creyente religioso. Dicen, ¿cómo es posible que hayas pecado y vas al cielo? Y dicen de llamarte, y deciden de llamarte a ti. Tú eres un hereje. ¿Y saben por qué? Porque no pueden argumentar nadie. Miren, esto no es palabra de nosotros, es palabra de Dios. El hombre se estrella con una pared. Y eso es lo que hace el hombre. No puede, nadie, no puede ni el diablo. Imagínense, ¿y quién va a ganar este argumento de que esa es la única manera de ser salvo? Todos los que se humillan. Y los que se humillan aceptan. Yo creo que Jesucristo pagó por mis pecados. Señor, yo creo. Ese es ser una persona humilde. ¿Ya? Le había predicado el evangelio a una viejita, como de 80 años. Yo se lo hablé 3 veces. Y me dice, David, no entiendo, me dice. Voy a tratar, me dice. Miren, la segunda vez la saludé y me dijo, mira, he estado pensando, pero no sé, no entiendo. Hermanos, amigos, nosotros no engañamos a Dios. No sé qué hay en el corazón de esta señora que ella no está dispuesta, porque yo se los digo. Y yo soy testigo, porque yo lo hice. Yo escuché muchas veces el evangelio, pero yo no le puse atención. El licor, la pornografía, qué rico hacer esto, qué rico hacer lo otro, pero yo no le ponía mente a las cosas de Dios. Yo no quería escuchar. Es lógico. El Espíritu Santo golpea, es un caballero. El Señor es un caballero. Si no quieres, el Espíritu Santo no te va a obligar. Esa es la realidad. Ejemplo, ¿qué es lo que pasó con Cornelio? Cornelio era temeroso de Dios. Y miren, Dios no lo dejó así solo. Fue a envió, se le apareció el ángel y le dijo a Cornelio. ¿Y saben qué? Leyendo la palabra de Dios, era el mismo Jesucristo. Porque Cornelio se le arrodilló y este ángel no le dijo, no te arrodilles, que soy consiervo tuyo. Era Jesucristo mismo. Imagínense, el Espíritu Santo, cualquier hermano que lleva la palabra de Dios y te habla del evangelio, es Cristo mismo hablándote. Yo no quiero que sigas en la situación que estás. No quiero que sufras. No quiero que llores. No sabes, estás confundido. El hombre no sabe a dónde va. Y eso es lo que está haciendo Jesucristo. Es mismo. No es la persona, sí, este negro o lo que sea. Es Cristo mismo. Es
Cristo, el mismo Espíritu Santo, Jesucristo mismo hablándote. Eso es. Eso es. Entonces, Jesucristo le dijo a Cornelio, Cornelio, envía mensaje a Pablo, ¿verdad? A Simón, que estaba en una casa, ¿verdad? A un hombre que se llamaba curtidor. Y envió. ¿Y qué le dijo el ángel? ¿Qué le dijo Jesucristo? Cornelio, le dijo, Dios ha escuchado. Eres temeroso de Dios y ayudaba a los necesitados. Su corazón quería la justicia. Y entonces por eso el Señor envió el evangelio. Donde quiera, miren, si ustedes orando por una persona que tal vez la persona ni los conoce, el Señor va a escuchar la oración y va a enviar que se escuche. Mira, Señor, yo no conozco a esta persona, pero yo te pido que se le hable el evangelio. El Señor lo hace, pero depende de la persona si quiere abrir su corazón. ¿Me explico? Entonces, esto de el alma apartada, el alma santo significa apartados. ¿Cuántos de ustedes se consideran santos? No por lo que hacen ustedes. ¿Me explico? Santos. Yo soy santo. No por lo que hago, por lo que ha hecho Cristo. Lo que ve Dios Padre en mí es la santidad de Cristo. Porque Él fue lo que hizo. Él pagó por todos mis pecados. ¿Me considero santo? Sí, soy santo por gracia de Dios. Él fue el que me dio la santidad. Pero si me voy a fornicar, perdón, soy casado. Si me voy a adulterar, es lógico que me va a llevar antes de tiempo. Porque el Señor no tolera el pecado. Pecamos deliberadamente, vamos a tener corrección. ¿Me explico? Miren, ahora, otra cosa que yo escuché una vez a un varón decir que nosotros no somos judíos. Pero miren, entiendan algo. Nosotros somos judíos. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. La circuncisión nos hace judíos, pero esto no es en lo exterior, es lo interior. Vamos a Romanos capítulo 2, 28 al 29. Romanos 2, 28 y el 29. Vamos a ver si creemos la palabra del hombre o la palabra de Dios. Dice, porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exterior en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Todas las promesas que están en la palabra de Dios, la Biblia, son para todos. Son para todos. Israel se va a convertir, ¿verdad? Cuando el Señor venga, se va a convertir. Nosotros somos integrados al pueblo de Cristo, ¿verdad? Y eso muchos no lo entienden. Para los que, esto lo hablo para los que se sienten menos. El Señor no nos ve menos, nos ve a todos iguales. ¿Ok? Bueno, este es todo por hoy, ¿verdad? Gracias al Señor. Hasta aquí llegamos, ¿verdad? Con esta enseñanza y espero, ¿verdad? Que encuentren paz. Aún, hermanos y amigos, aún en la necesidad, en los problemas, solo Dios nos da la paz, que ni el mundo no la puede dar. No hay paz, solo Cristo da la paz. Por favor, Jesucristo está muy pronto de llevar a su iglesia. Los tiempos han cambiado. Ahorita es otro tema que debemos de hablar. ¿Qué imperio
se está levantando. Y les digo una cosa, hermanos, no se equivoquen, porque hay muchos cristianos que están siendo engañados. No es Estados Unidos. Estados Unidos no es el que va a gobernar. Va a ser Europa. Roma, esa es la vieja Roma. Y les digo, hermanos, pobrecitos a los que se quedan, porque esto no va a ser bonito. No va a ser bonito. Miren, hay muchas cosas que están pasando. Estados Unidos está siendo apartado por muchos países. Ya Europa no quiere saber nada de Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo ahorita? El Señor, ¿qué dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de Daniel? El Señor es el que da la sabiduría. Es el que muda los tiempos, cambia los tiempos. Quita reyes y pone reyes. Si es la voluntad del Señor que ya Estados Unidos terminó, ¿quién va a parar eso? Pero no crean que viene algo bonito. No viene nada bonito. Esta gente es malísima, como ustedes no tienen idea. Que ni a su propia gente, no les importa hasta de asesinar. Así que, bueno, esta sería la enseñanza para la próxima, ¿verdad? Que el Señor los bendiga. Gracias.